Hola, bienvenidos. Nos encontramos en esta ocasión para compartir una clase sobre el tema de las organizaciones y el contexto. Los objetivos de esta clase introductoria sobre las organizaciones y el contexto son comprender el concepto de modelo y la importancia de su utilización en la administración, comprender la importancia del contexto para una organización, identificar ejemplos de variables del medio específico y general para distintas organizaciones en particular, de acuerdo al modelo de Fred Lutyens, y comprender la aplicación del modelo de rivalidad amplificada de Michael Porter para el análisis del entorno competitivo de una organización. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué es un modelo? Nuestra definición de referencia es la de Hidalberto Chavenato, que nos dice que un modelo es una representación simplificada de una parte de la realidad. De la definición se desprende entonces que un modelo es una abstracción, es una simplificación con alguna finalidad que tiene el autor que lo realiza de alguna parte de la realidad. No es entonces la realidad misma, es un objeto a través del cual se vuelve a presentar, por eso es una representación, se representa la realidad de manera simplificada a través de símbolos, palabras u objetos. Es entonces un objeto que representa otro, que describe solo un cierto aspecto de la realidad y que depende de la intencionalidad de su autor. Toma aquellos elementos relevantes de la realidad de acuerdo a la intencionalidad de su estudio. ¿Para qué sirven entonces los modelos? Para varias cosas. Pueden ser para pensar, para proyectar, para ayudarnos a resolver un problema, para controlar, para analizar una determinada situación. Las finalidades son múltiples. Por eso insisto en la idea de que la finalidad depende del autor que lo construye. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo, un físico o un artista pueden definir diferentes modelos a partir de un mismo paisaje. Los seres humanos construimos y utilizamos modelos permanentemente para comprender la realidad en la que nos desenvolvemos. Percibimos la realidad a través de los sentidos, el oído, el olfato, el gusto, e incorporamos esa información que vamos almacenando en el cerebro a través de modelos de información. Esos modelos de información no son más que simplificaciones subjetivas de nuestra comprensión del mundo. Existen diferentes tipos de modelos. Tenemos modelos físicos que muestran una estructura de un objeto o cosa que se lo construye a una determinada escala, como por ejemplo una maqueta para un arquitecto. También existen modelos matemáticos que sirven para analizar problemas de tipo físico, de cantidades, para analizar dimensiones, como por ejemplo el teorema de Pitágoras. Tenemos modelos conceptuales que estructuran ideas para comprender un determinado aspecto de la realidad, como por ejemplo los que vamos a estudiar, los modelos de análisis de contexto. Y tenemos también modelos gráficos que representan en forma simplificada un aspecto de la realidad utilizando símbolos, gráficos, colores que nos permiten comprender de una manera más sencilla ese aspecto de la realidad. En fin, a modo de resumen podemos decir que los atributos de los modelos son: tienen un carácter instrumental, es decir, sirven para algo, se los construye con una intención utilitarista, describen algún aspecto de la realidad, no son la realidad misma, se utilizan pero como si se operara sobre el objeto real, permiten pronosticar el comportamiento de los objetos que representan y fundamentalmente sus dos principales características son la simplicidad y la representatividad. Porque si bien el modelo es una abstracción que deja de lado algunos elementos de la realidad para priorizar otros, tiene que ser fiel a esa realidad que representa, de modo tal de poder confiar en las conclusiones que se desprenden de su utilización para
comprender, pensar, analizar ese aspecto de la realidad. Por eso las características de simplicidad y representatividad son muy importantes. ¿Cuál es la aplicación de los modelos o cuál es su importancia para la administración? El uso de modelos en administración permite entender a las organizaciones, explicar su funcionamiento, describir sus características. También permite operar y transformar la realidad organizacional y, complementariamente, entender las relaciones que existen entre la organización y el entorno que las rodea y las contiene. Esta introducción que hicimos sobre el tema de modelos es porque el contenido esencial de esta clase introductoria tiene que ver con explicar dos modelos fundamentales que se utilizan en administración para el análisis de contexto. Estos modelos son el de Fred Lutyens y el modelo de rivalidad amplificada de Michael Porter. Las organizaciones no existen en el vacío, no son absolutas, sino que funcionan, se desenvuelven en un entorno que las contiene, las influye y la organización a su vez también influye ese contexto, es decir, hay una relación de influencia recíproca. Vamos a citar una definición de un autor nacional que fue Ricardo Solana, que entendió a la influencia del contexto en los siguientes términos. Las organizaciones son sistemas abiertos que se relacionan con el contexto y están fuertemente incididas por este. El contexto de un sistema está constituido por todos aquellos factores que, siendo ajenos a él, afectan su desenvolvimiento. En general, las variables del contexto no son controlables o solo lo son parcialmente. Entendemos entonces que la organización es un elemento dentro de un sistema mayor que la contiene. Otros elementos de ese sistema mayor son individuos y organizaciones con las cuales se relaciona para realizar sus actividades y satisfacer necesidades de las personas en la sociedad. Existen fuerzas o influencias desde adentro, como son, por ejemplo, la cultura de la organización, el clima organizacional, la estructura organizativa que influyen en el comportamiento de los miembros dentro de la organización, influyen en las decisiones que se toman. Y también existen fuerzas externas desde afuera, como se dice, que influyen también en el comportamiento de los miembros y en las decisiones que se toman. Esas influencias desde afuera son las que vamos a estar trabajando en esta clase a través de la apoyatura de los modelos que les comentaba anteriormente. La gerencia, o quienes tienen a cargo la dirección de la organización, la dirigencia, tienen que analizar estos factores que rodean a la organización. No con garantías de éxito con relación a las decisiones que tomen, pero sí para estar preparados para tomar una decisión conforme a haber analizado previamente esas circunstancias que pueden con determinada probabilidad de ocurrencia influir ya sea positiva o negativamente a la organización. A su vez, los autores coinciden en comentar que el contexto hoy en día es muy turbulento, es inestable y en realidad nos enfrentamos mayormente a circunstancias de incertidumbre que no sabemos qué es lo que puede llegar a ocurrir. De allí la mayor importancia de realizar estos análisis con relación al contexto que rodea a la organización. El primer modelo que vamos a analizar es el modelo de análisis de contexto de Fred Lutyens. Lutyens es un profesor estadounidense que nació en Iowa en el año 39 y se especializó en el estudio del comportamiento de las personas dentro de las organizaciones. Este modelo fue publicado en uno de sus libros que se llamó Introducción al estudio de la administración en la década del 80. Lutyens como Porter son dos autores referentes del enfoque de la administración estratégica. La estructura de análisis que nos propone Lutyens con este modelo es la simplificación del contexto en dos subcontextos elementales. El medio específico, o también llamado microentorno, y el medio general, también llamado macroentorno. Las variables del microentorno
influyen en forma inmediata a la organización. Las circunstancias que operan en los actores que lo componen generan influencias que no solamente son cercanas en el tiempo, sino que también configuran un entorno propio y particular de cada organización. El medio específico, explica Lutyens, es propio de cada organización, a diferencia del medio general que va a estar compartido con el conjunto de actores que componen cada medio específico en particular. El medio específico está integrado por los clientes, los proveedores y los competidores. Los clientes son el objeto al cual se dirigen las actividades centrales de la organización cuyas necesidades pretende satisfacer. Los proveedores son quienes suministran los recursos o servicios que utiliza la organización de referencia para realizar sus actividades. Y los competidores son otras organizaciones con las cuales comparte el mercado, el sector, y con los cuales compite no solamente por la decisión de los clientes, sino también por los abastecimientos y servicios de los proveedores. Algunos autores otorgan una mayor importancia relativa a los clientes dentro del medio específico, en términos de que, la decisión de ellos de consumir o no los servicios o productos que ofrece la organización analizada determinarían la razón de ser, de existencia de la misma, pero Lutyens explica que todos los actores del medio específico son de igual importancia o relevancia de análisis para la organización. Después tenemos el medio general. El medio general lo estructura en un análisis de subcontextos, que estaría integrado por el subcontexto tecnológico, económico, sociocultural y político-legal. Las variables del subcontexto tecnológico para Lutyens son todos los desarrollos tecnológicos que influyen tanto en la fabricación o el desarrollo o prestación de los productos o servicios de la organización, como también del proceso de realización de ese producto o servicio y las actividades de apoyo para la realización de las actividades, como por ejemplo el transporte. Un ejemplo muy actual es Internet, el desarrollo de Internet en los últimos 10 años, cómo ha potenciado, diversificado y ampliado las posibilidades de mercado, de difusión, las alternativas de comunicación de las organizaciones que anteriormente no existían. La tecnología también influye en las materias primas, en la calidad de los productos que elaboran los proveedores. La tecnología está presente en casi todas las actividades o formas que utiliza la organización para realizar sus actividades. Hay intangibles, por ejemplo, los software que utiliza para la gestión. El subcontexto económico implica el análisis de las variables económicas tales como la tasa de interés, la tasa de desempleo, la variabilidad del tipo de cambio, el nivel de desempleo, el nivel de ingreso, el nivel de inversión privada que existe en la economía. Por ejemplo, en nuestro país, la crisis del 2001, que cambió sustantivamente las circunstancias económicas en que las empresas se tuvieron que desenvolver, una política de control del tipo de cambio influye en las decisiones que toman los dirigentes empresarios dentro de la organización. Algunos autores otorgan a las variables económicas una importancia relativa mayor respecto de las demás variables. Lutyens entiende que todas las variables del medio general son importantes y tienen que tener la misma dedicación en términos de análisis para proyectar luego un escenario en el cual la organización se va a desenvolver en el futuro. Las variables del medio político-legal tienen que ver con toda la legislación marco en el cual la organización se desenvuelve y que tiene que cumplir. La legislación impositiva, la legislación laboral, la que tiene que ver con la regulación de la competencia, la defensa de los derechos del consumidor,
lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y luego el componente político, por ejemplo, la ideología del gobierno de turno, por ejemplo, si nos encontramos frente a un contexto eleccionario próximo, ese clima eleccionario va a influir en las decisiones que se tomen dentro de las empresas y en función de una perspectiva de cambio en función del partido que luego tome las decisiones políticas en el país. Las variables socioculturales, según Lutáns, tienen que ver con las tendencias de consumo, los gustos, las preferencias, las tradiciones, las costumbres y los valores de cada sociedad. Eso va a influir en nuestras decisiones de consumo, nuestras preferencias al momento de elegir uno u otro consumo para satisfacer nuestras necesidades. Estas tendencias de consumo, estos gustos, se ven influidos por la tecnología, por ejemplo. Las redes sociales han cambiado nuestros vínculos, nuestras formas de relacionarnos y hoy en día plantean un escenario particular para las organizaciones que deciden participar, pueden decidir o no participar a través de estos medios de comunicación en la difusión de las actividades que realizan. Y finalmente tenemos el aporte que realiza Ricardo Solana complementariamente al estudio del medio general que propone Lutáns. Solana agrega 3 variables más, que son el análisis del subcontexto educacional, ecológico y las variables internacionales. No obstante, Lutáns, cabe hacer la aclaración, que los tiene en cuenta en el caso de las variables ecológicas dentro del subcontexto político-legal y las variables educacionales dentro del subcontexto sociocultural. Lo que Solana quiere resaltar es, con el contexto educacional, es los recursos, la calificación, la especialización de los recursos humanos necesarios. Si en el ámbito donde se desenvuelve no los dispone, deberá reclutarlos en otro ámbito. O sea, de allí la importancia de la formación de los recursos humanos específicamente en función del perfil que necesita para las actividades que realiza. Con respecto al su contexto ecológico, Solana enfatiza en el imperativo ético que representan para la dirigencia analizar las cuestiones ecológicas. Hablar de un imperativo ético es que son correctas en sí mismas, pero no obstante eso que parecería que no se discute, plantearlos al momento de decidir los medios que se utilizan para alcanzar las finalidades que la organización se propone. Que esos medios sean amigables, compatibles con el medio ambiente, con el ecosistema donde la organización está inserta. Y finalmente las variables internacionales aparecen cuando la organización interactúa, opera en el mercado externo. ¿Por qué? Porque tiene que analizar las mismas variables económicas, tecnológicas, socioculturales y político-legales en el país de destino de sus actividades. Porque puede haber variaciones, por ejemplo, en las tradiciones, en las costumbres, en los valores. Los consumos pueden ser distintos en el país de destino. La legislación, conocer si existen barreras arancelarias, impositivas, el clima ideológico en el país de destino, lo que tiene que ver con la economía de ese país, van a ser fundamentales para las decisiones que se tomen en cuanto ya sea una exportación o la internacionalización de la empresa en ese mercado. Bueno, vamos a ver ahora el modelo de rivalidad amplificada de Michael Porter. Porter es un autor estadounidense muy prolífico en su producción académica, que ha publicado numerosos ensayos y libros. Él inicialmente se graduó como ingeniero mecánico y aeroespacial para luego especializarse en economía empresarial. El modelo de realidad amplificada que vamos a trabajar en esta clase lo publicó en un libro emblemático de él que fue Estrategia Competitiva, que publicó en el año 1980. El análisis que propone Porter en el modelo de realidad amplificada es
analizar el entorno competitivo de la organización o empresa de referencia en particular, cómo no solamente la empresa compite específicamente con sus competidores, los que él va a llamar competidores directos, sino que también compite con otros actores dentro de su sector. Para eso es importante que tengamos en cuenta algunas categorías conceptuales del modelo de rivalidad amplificada. Porter entiende por oferta a todo el conjunto de las empresas de una economía. A su vez, divide la oferta en sectores industriales. Existen empresas que producen servicios editoriales, empresas que fabrican automóviles, empresas que fabrican electrodomésticos, empresas que brindan servicios financieros. Cada empresa opera dentro de su sector y es la competencia intensificada, las características de la competencia dentro de cada sector, lo que él va a analizar a través de su modelo. Las fuerzas o amenazas a las que se enfrentan son los productos o servicios sustitutos, los competidores potenciales, los compradores, los proveedores y los competidores directos. Bien, ¿qué son los productos sustitutos? Productos o servicios sustitutos. Son los productos o servicios que cumplen la misma función o satisfacen la misma necesidad que el producto o servicio que ofrece la empresa analizada. Bueno, ¿por qué es importante estudiar o analizar a los productos sustitutos? Porque ellos representan una alternativa de consumo para los clientes o compradores objetivos de la empresa, implican que capitalizan una porción de mercado, entonces es necesario analizarlos. Un ejemplo que plantea el mismo Porter es, por ejemplo, la sustitución de materiales para la elaboración de los productos, o bien, por ejemplo, la leche de soja es un sustituto de la leche de vaca. Un ejemplo más cercano en el tiempo que podemos mencionar es, por ejemplo, las enciclopedias digitales sustituyeron en algún momento en el tiempo, hará una década atrás aproximadamente, a las enciclopedias en papel. Y hoy en día las enciclopedias virtuales, como por ejemplo en Internet Wikipedia, han sustituido a las enciclopedias digitales, como por ejemplo fue Microsoft Encarta, que hoy la podemos consultar a través de Internet. Los competidores potenciales. ¿Por qué es importante analizar a los competidores potenciales? Porque ellos son aquellos que hoy no participan en el mercado de referencia, pero pueden llegar a ingresar y convertirse en competidores directos. Por eso son competidores potenciales. Hoy no tienen presencia en el mercado de referencia del análisis, pero pueden llegar a ingresar. Y esa probabilidad de ocurrencia está relativizada en función de cuán atractivo es el sector industrial para otros competidores desear ingresar, y Porter lo analiza a través de las barreras de entrada y salida que complementan este análisis. Las barreras de entrada son limitaciones a la atracción del sector industrial para los competidores potenciales, es decir, reducen la atracción. Por ejemplo, los requerimientos de capital, las inversiones que son necesarias realizar para establecerse en el mercado. No es lo mismo, por ejemplo, abrir un kiosco que la inversión necesaria para abrir un ingenio azucarero. Es decir, depende de las características del negocio, la inversión que será necesaria realizar. Otra muy importante son las economías de escala logradas por los competidores existentes. ¿Cuál es el nivel de actividad que tiene que ingresar para alcanzar un costo competitivo? La lealtad de los consumidores, el acceso en los canales de distribución y abastecimiento y el conocimiento de la industria y del producto en particular. Un nivel de barreras altas de entrada significa que aun cuando en el sector se estén generando altos beneficios, van a reducir la atracción del sector para competidores potenciales, lo cual nos significaría
una mayor protección de ese sector para el ingreso de potenciales consumidores. Por otro lado, Porter también considera las barreras de salida, que son limitaciones para desinvertir en el caso de que potencialmente ingresen, qué dificultades tendrían para salir del sector industrial. Allí tendremos que analizar los costos de vender activos especializados. En el ejemplo que mencioné anteriormente, el ingenio azucarero es una tecnología que solo sirve y se utiliza para refinar azúcar, no tiene utilización alternativa o flexible. Asimismo, si se trata de un sector en declive, más difícil todavía realizar esos activos, porque se utilizan para una actividad específica que a su vez no está resultando rentable en este momento. También tendremos que tener en cuenta las interrelaciones estratégicas, vínculos contractuales con otras empresas en la prestación de servicios o en abastecimientos, que eventualmente habrá que cumplir cláusulas de rescisión. Barreras emocionales que tienen que ver con lo afectivo. Esto puede ocurrir en empresas de familia, permanecer produciendo, prestando servicios o líneas de productos que no son rentables, pero que no se pueden discontinuar porque resultan emblemáticas para esa empresa y hay una cuestión afectiva del empresario en su elaboración. Costos fijos de salida, esto es muy importante en el caso de empresas mano de obra intensiva porque representan un alto costo en indemnizaciones potenciales. Y finalmente restricciones legales, contratos que pudiera existir, que pudiera tener la empresa con el Estado, que hay que ver entonces qué cláusulas o qué costo económico tendría para la empresa rescindir esos contratos. Además de sustitutos y competidores potenciales, Porter también considera competencia a los compradores y a los proveedores. ¿Por qué? Porque los compradores pueden influir en el precio, en la cantidad que compran, en los servicios que exigen, en las exigencias en términos de financiación, en formas de pago, en la disponibilidad que le puede exigir a la empresa que estamos analizando. Estas circunstancias serían cómo puede influir a la empresa, y Porter además agrega al análisis el cuánto me puede influir. En ese análisis del cuánto me puede influir es la consideración del poder de negociación de esos compradores, porque puede haber muchos o pocos compradores, puede haber compradores importantes que por el volumen de compra se vuelven muy significativos para la facturación de la empresa, compradores que no pueden sustituir el producto o servicio que la empresa le ofrece. Entonces, en ese análisis es importante discriminar, diferenciar cuánto puede influir cada comprador a la empresa que estamos analizando. También hay una circunstancia que puede ocurrir, que es que el comprador se integre hacia atrás en la cadena productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el comprador se autoabastezca, comience a producir o a autoprestarse los servicios que antes adquiría a la empresa analizada. En ese sentido, el comprador puede ingresar al sector industrial como un competidor directo. Este análisis implica que el comprador sería un equivalente a un competidor potencial y caben en el análisis las mismas consideraciones que hicimos con respecto a las barreras de entrada y salida al sector que relativizan la atracción del sector para el comprador. Un ejemplo que les puedo mencionar al respecto es el de una multinacional muy conocida de comidas rápidas que se autoabastece de las papas con las cuales elabora sus papas fritas que comercializa en los locales. Ese es un ejemplo de integración hacia atrás, de un comprador que comenzó a producir uno de los recursos que utilizaba en la elaboración de sus productos. Después tenemos el ejemplo de los proveedores, que para Porter también son competencia. ¿Y de qué manera compiten con la empresa? Compiten en los términos en los cuales
nos ofrecen las negociaciones, en términos de los precios que nos ofrecen, las condiciones a las cuales nos venden, la financiación, la disponibilidad, la accesibilidad a esos productos o servicios que los proveedores nos ofrecen. Ese sería el cómo nos pueden influir, cómo pueden influir a la empresa que estamos analizando. Y también tenemos que tener en cuenta cuánto nos pueden influir, el poder de negociación que tienen esos proveedores respecto de la empresa analizada. Y ahí tenemos que analizar si son pocos o muchos proveedores para el insumo que queremos adquirir, si ese proveedor está especializado o es muy particular y no lo podemos sustituir, la empresa no tiene alternativas equivalentes en el mercado, o bien sustituirlo puede afectar significativamente la estructura de costos de la empresa, porque significaría elevar la estructura de costos, puede influir en la calidad, trabajar con proveedores alternativos, puede significar tener que conseguirlos en el mercado externo, puede ser que sea un único proveedor, entonces tiene mucho poder de negociación con respecto a la empresa que estamos analizando. Por otro lado, el proveedor puede integrarse hacia adelante en la cadena productiva. De la misma forma que analizamos las circunstancias de los compradores, que pueden integrarse hacia atrás, los proveedores pueden integrarse hacia adelante en la cadena productiva. Si toman esa decisión, van a comenzar a realizar las actividades productivas que hoy realiza la empresa que estamos analizando. Por ejemplo, en el caso de un productor frutícola que decide comenzar a fabricar mermeladas y frutas en conserva. Está realizando un producto de manufactura a partir de los productos primarios que elaboraba de base. En ese caso, cuando analizamos la probabilidad de que un proveedor se integre hacia adelante, caben en el análisis la consideración de las barreras de entrada y salida porque tiene las mismas características que el análisis de un competidor potencial, que relativizan las posibilidades de que eso ocurra, de que ingrese efectivamente este proveedor como competidor directo al sector. Y finalmente, el análisis de la competencia directa en el sector. Muchas veces es soslayada, se analizan sustitutos, competidores potenciales, la incidencia de compradores y proveedores, pero no analizamos a los competidores directos. Y en este caso, Porter plantea que no es lo mismo que exista un competidor, pocos competidores o muchos competidores, es decir, que el mercado esté atomizado. La posición relativa de la empresa que estamos analizando con relación a los competidores, si es una empresa satélite o marginal o es la empresa que lidera el mercado en términos de su participación en el mercado. ¿Qué características tiene el sector industrial? Si está en crecimiento lento o rápido o si está en declive. ¿Qué características tienen las formas competitivas que utilizan? Es decir, es importante también analizar la intensidad de la competencia dentro del sector de los competidores directos. Los competidores directos, a diferencia de los sustitutos, ofrecen un producto similar o muy parecido a la empresa que estamos analizando. Los productos sustitutos son productos o servicios distintos, pero que cumplen la misma función o satisfacen la misma necesidad. Una crítica que podemos realizar al modelo de Porter es que el autor no considera la incidencia de las decisiones gubernamentales en las decisiones que toman los actores que componen el sector industrial. Y esa interferencia es importante que la tengamos en cuenta y que la analicemos. Por ejemplo, sería el aporte complementario del modelo de Lutyens cuando analizamos las variables del modelo, su contexto político-legal. Bueno, ¿qué incidencia tienen ese marco legal, esas decisiones políticas en las decisiones que toman las empresas que componen el sector industrial?